Listo. Si no estoy mal, ustedes ya tuvieron un acercamiento del neoliberalismo en la clase de emprendimiento, creo que es, ¿verdad? Sí, profe. Ya. ¿Qué tienen de idea del neoliberalismo? ¿Cuál es su idea, su concepción en cuestión de? Les escucho lo que entiendan ustedes. Sobre los avances económicos, pero a base de la política. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa pueden decir del neoliberalismo? Algo que se les ocurra, si quieren pueden revisar sus apuntes de emprendimiento o lo que se les ocurra, básicamente. Más que todo se basaba en organizaciones de países para, para el avance en la economía. Ya. Algo más, vamos con Carlos Herrería y luego García. ¿Alguna idea del neoliberalismo? Que es para criticar las políticas de diferentes países. Ya. A ver, si hacemos una búsqueda rápida en Internet, ¿qué es lo que nos sale? Que es utilizado por la izquierda de una forma peyorativa. ¿Para qué? Para criticar políticas de liberación del sector privado, tendentes a aumentar su rol en la economía. Hoy en día, el uso se orienta a describir a describir las políticas económicas y los distintos controles que se dan en cuestión de eso. Ahora, para poder entender el neoliberalismo desde un aspecto económico, nos vamos a hacer referencia a que ¿en qué se basa? El neoliberalismo, ¿qué busca? Disminuir los impuestos. ¿A quiénes? A los más ricos. O las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Y haciendo que una apertura de las inversiones y el comercio internacional. Entonces, ¿claros hasta allí con eso? Listo. Eso es lo que abarca el neoliberalismo, lo que es de los impuestos. Se encuentran dentro de las características, como mencionamos antes, actualmente se le utiliza de una forma de descripción de la política actual o de las políticas económicas con un tinte mayoritariamente político. Ahora bien, hay que ver desde cuándo surge esto. Y para eso necesitamos hacernos un esquema, que sería este. Minuto, ahí. Y con esta división, verán. Entonces me interesa que presten bastante atención para que se den cuenta cómo es que surge este neoliberalismo. Listo. Y esto de aquí. Sí sería donde que los más ricos estarían beneficiando. Sí, si se lo ve desde ese punto, es que ¿cuál es también uno de los problemas? Es que tiene sus cosas buenas, como es la apertura de las inversiones, el comercio internacional, pero ¿por medio de qué? De disminuir el impuesto a los más ricos, ¿para qué? Para que ellos consigan ese beneficio de poder aperturar las inversiones y ese comercio.
Se va por esa onda más o menos, por llamarlo de una forma muy, no sé. Pero bueno, entonces, desde los años 60, los años 70, porque este más que nada es un proceso histórico para observar cómo es que surge esto, los años 80, hasta los años 90. Este cuadro les va a ayudar bastante. Ahí, no, todavía no. Ahí sí, listo. Como podemos observar aquí se encuentran las distintas décadas, 60, 70, 80 y 90. Entonces, ¿qué fue lo que ocurría aquí? En los años 70 se estaba dando un proteccionismo muy fuerte. ¿Qué es ese proteccionismo? Es en donde el gobierno, el Estado, se encarga de proteger y manejar la economía de una forma muy doméstica, digámoslo así. ¿Haciendo qué? Que se prefiera los productos internos a los externos, generando un proteccionismo que salvaguarde la economía de las personas. Entonces, se da durante todo esto un sistema proteccionista durante los años 60. ¿Y qué es lo que pasa? Para los años 70, el petróleo costaba por barril los 2.5, si no estoy mal, dólares. 2.5 dólares, un aproximado. A veces más, a veces menos, pero se da por ese ratio de precio. 2,5 dólares. Ahora les pregunto, ¿beneficia a los países exportadores de petróleo o no? No beneficia, ¿Ya? ¿Por qué? porque no hay ganancias, el costo muy bajo. Exacto, muy bien. Ahora bien, si tenemos en cuenta que no hay ganancias, ¿qué ocurre aquí? La OPEP, que para los años 70, cuando surge su mayor apogeo, se empieza a institucionalizar. ¿Qué es la OPEP antes de nada? Antes de seguir por eso. ¿Alguna idea de qué es la OPEP? La OPEP no es de crudos pesados. Sí, sería la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso es la OPEP, para que tengamos en claro un poco su significado. Entonces, esta organización de países exportadores de petróleo se encuentran aquí aglutinados los mayores exportadores del crudo. Entonces, ellos se dan cuenta de que como este proteccionismo también ha hecho que ese costo del petróleo se encuentre en los 2.5 dólares, generando pérdidas en las personas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ellos se dan cuenta de cómo esto los afecta de tal manera, de cómo esto se encuentra afectando sus economías. ¿Y por qué optan? La OPEP opta porque de un día para el otro, casi como lo que ocurrió aquí, de un día para el otro los precios suban de 2.5 dólares a 100 dólares por barril. Uy. ¿Dónde está esto? Aquí está. Es más fácil poner con números. Listo. Sería los 100 dólares por barril. Y sí, esto los benefició. Pero ¿a quién les afecta esto más? El que los precios de un día para el otro de 2.5 dólares suban a los 100 dólares. A los ricos.
A ellos es a los que más les afecta, a quienes se encargan de disminuir, a quienes se encargan de las inversiones, de las fábricas. ¿Por qué les afecta más? Por cómo ha crecido o cómo ha tenido crecimiento ¿cómo la podríamos llamar? Ese valor muy importante para su elaboración de cualquier producto, el plástico más que nada. Entonces, si se da eso, empieza aquí a haber la crisis de los años 70, de los años 80. Y posterior a esto es donde se empiezan a dar las políticas de neoliberalismo. Justo en este punto, a partir de los años 80, se da la idea de ¿qué? Del neoliberalismo. Entonces, como podemos observar, no es que surgió de la nada esto, sino que tuvo sus antecedentes de un proteccionismo a una caída de precios, unos países que hacen este crudo con una muy poca rentabilidad, a que de un día para el otro estos países, por medio de la OPEP, de una organización internacional, decidan aumentar sus precios a los $100, ¿a quiénes afectando? A los que se encargaban de producir la economía, se encargaban de mover dicha economía. Y a partir después de la crisis que se da de los 70, de los 80, se genera este neoliberalismo que tenía como una intención. Una desregulación. ¿De qué podemos observar? Esto hace referencia al proteccionismo. Proteccionismo. Listo. El proteccionismo. Este proteccionismo es el que con el neoliberalismo se elimina. Se desregula y se da una apertura, al mercado más grande. Entonces, de ese cuadrado que podemos observar que era la economía, pasa a ser esto. Aperturarse. La apertura por medio de ¿qué? De las diferentes políticas neoliberales. Hasta allí, ¿alguna duda? No, Luis. ¿Está claro? ¿Seguros? Sí, sí, está claro. Ya, entonces, preguntas. Vamos, Carlos García. ¿Por qué es que la OPEP decidió aumentar sus precios? ¿Por qué decidió aumentar sus precios? Ajá. Ajá. Vamos, que si no le cachas, que te ayude tu tocayo, Carlos Herrería. ¿Por qué aumentan los precios? Para regular el precio del petróleo. Ya, casi por esa onda. A ver, eso es lo que más me interesa que igual entiendan. Si tenemos un petróleo de $2.5, no te genera ganancia. Más gastas es sacándolo que vendiéndolo. Suben a este costo. ¿Para qué? Para tener los mayores réditos en sus arcas bancarias. Simplemente los países exportadores de petróleo querían tener más dinero en cuestión de que se encontraban bajo un sistema que los estaba, si podríamos decirlo, hacerlo de menos en cuestión económica, porque no valoraban lo que era sacar, pero ellos también no se dieron cuenta cómo esto iba a generar la crisis. Por esa razón, más que nada sacar mayores réditos del petróleo, por ese lado. Entonces,
Verónica, ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo. Proteger, proteger los bienes de un país. Sí, proteger ¿Sí? ¿Qué iban a decir? ¿Alguien iba a decir algo? No. Deme un minuto. Según lo que veo, dice que es un poco opuesto al neoliberalismo, ¿no? Mm, mm, ¿Quién está haciendo? Listo. A ver, me disculpan. Entonces, a ver, ese es un chihuahua que está ladrando. Dice que es algo opuesto al neoliberalismo, el proteccionismo, ¿no? Sí, más que nada el proteccionismo se centraba en el mantenimiento, lo podríamos decir, de una economía en donde el Estado se encargaba de mantenerse centralizado, protegiendo a los encargados internos de la industria. Mm. Mm. En sí, más bien protegía la economía como para que avance, no disminuya. ¿Sí? Sí, más o menos era así, era proteger más que nada la industria nacional. Eso básicamente. Proteger la industria, que no existan importaciones de la misma. Más o menos por eso. Que no existan, sí, importaciones, exportaciones, por esa onda. Ahora, este mismo neoliberalismo, ¿de qué se encarga? Se encarga de, o tiene como concepción que el mercado se autorregula. Ahora, ¿qué entienden por qué el mercado se autorregula? Regulación de precios. mm. Ya, ¿qué más? Que controla todo el aspecto de la fabricación, o sea, que no depende tanto de algo extranjero, digamos. Ya, Con lo esto que el No mercado, hay una estabilidad. sí, más o menos. Más que nada se tienen que centrar cuando el mercado dice que se autorregula, es que los precios que se encuentran en torno al mismo no se encuentran sometidos, por ejemplo, a que un Estado diga, esto va a costar tanto y este es su precio fijo, sino que aquí interviene mucho de la oferta y la demanda, de quién ofrece más, quién ofrece menos, y ahí se empieza a autorregular el mercado. En eso se centra este postulado, generando ¿qué? Un libre mercado, que sustenta el punto anterior, donde el mercado se autorregulaba. Ahora, ¿qué surge con esto? Si la OPEP hizo que crezca esto, se empiezan a dar los petrodólares. Estos petrodólares, ¿qué se encargaban? Hablaba de que tenemos un banco privado, el cual era Estados Unidos, básicamente. Estados Unidos, que empezó a generar los movimientos en el sistema financiero internacional, generando con esto que se genere la deuda externa, ¿por medio de qué? De que los países se empezaron a endeudar para de una u otra forma extraer más petróleo, teniendo como mayores acreedores los Estados Unidos.
en donde los petrodólares se encontraban sobre el gobierno y la banca privada. Más o menos en este esquema. Listo, como pueden ver aquí, se encontraron aquí los petrodólares sobre las políticas, de gobierno y las políticas de la banca privada. Siendo estos el centro que regulaba toda la economía internacional, todo este sistema financiero internacional. Ahora, déjenme solo ver cuánto nos queda de la clase. Pero ahí, cuando ya se dio esto, entonces ahí fue donde Estados Unidos como que tomó más poder y ponía sus leyes. Sí y no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Estados Unidos como Estado en sí mismo no ponían las leyes. Quienes ponían las leyes, si así lo podríamos llamar, era la banca privada. ¿Por qué? Porque posterior a esta ubicación de los petrodólares como centro de todo, surge esto, que sería un cambio de idea que la banca privada. Déjenme borrar esto. Listo. En donde la banca privada de Estados Unidos pasa a ser la encargada de ser quienes prestaban el dinero para que se genere esa deuda. Entonces, por ende, Estados Unidos ganaba credibilidad, pero sus bancos eran los que se posicionaban sobre el sistema financiero, porque estos petrodólares comenzaron a decaer con la simple caída de los precios del petróleo. Y en el momento que caen estos precios del petróleo, los países exportadores de petróleo y el resto de la economía internacional empieza a caer en déficit, surgiendo aquí un nuevo actor, que es, y todos los debieron haber visto en algún momento, el FMI. Sería el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional, ¿de qué se encargaba? Llegó a ser la garantía de pago para toda esta economía, podríamos llamarlo así, que se empezó a formar. Entonces, déjenme pongo esto aquí y ya. Entonces, este Fondo Monetario Internacional empezó a prestar dinero a todo el mundo, haciendo que ese sistema financiero se encuentre bajo coloco esto aquí para que puedan entenderlo mejor. Este sistema financiero internacional, que sería en rojo, que es el sistema financiero internacional, se encuentra sometido a las políticas monetarias del FMI. Y el círculo interior son todos los países que adquirieron la deuda con este fondo, generando ¿qué? Una inflación. Esta inflación en la economía hizo que primero se empieza a generar un desequilibrio en la demanda dentro de lo que es oferta y demanda, y consiguiendo nuevos términos,
los cuales son la estanflación. Ahora bien, vamos a dejar la estanflación de lado, porque eso va a ser de deber. Listo. Les pongo aquí la estanflación para tenerla en cuenta. Eso, por ese lado. Entonces, estos serían como que los orígenes, inicios del neoliberalismo, cómo se da su proceso de desregulación del proteccionismo de los años 60 a pasar a los años 70 con una OPEP que entra en crisis y decide subir los precios para después generar un desequilibrio en el sistema internacional que genera la necesidad del crecimiento del neoliberalismo a una apertura de mercado donde tenemos un mercado que se autorregula, un libre mercado, el aparecimiento de los petrodólares, donde se encuentra centralizando a la banca privada de Estados Unidos, los cuales se encuentran prestando, colocando de cierta manera a la banca como la dueña del mundo. Teniendo antes de esto a los petrodólares sobre la banca privada y sobre el gobierno. Para después que este mismo FMI, que forma parte de la banca privada de Estados Unidos, se encuentre sobre el sistema financiero, teniendo adentro a todos los países que adquirieron deuda con el FMI, dentro de los cuales en su gran mayoría, o sea, casi todos los países en el mundo lo hicieron en los años 80, 90, pero en especial los países de Latinoamérica. Entonces, hasta allí, ¿alguna duda? ¿No? Sí, tal vez. No, profe. Okay. Entonces, eso es bastante complicado de entender y más que nada pesado, porque tienen que tener una idea histórica desde los 60 hasta los 70, 90, y teniendo términos que sí son bastante molestosos, complicados, como lo que es la estanflación, la deflación, la inflación. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer de deber para que puedan entenderlo de mejor manera? Déjenme, me pongo solo esto aquí. Listo, entonces. De deber va a ser simple. Deber. Sería consultar estos términos. Estanflación, inflación, deflación. Había otro que quería que busquen. ¿Dónde está? Ya. Oferta, demanda y es las SFI. De crecimiento. Ya, esta. ¿Y qué es el programa de estabilización y ajuste? O también lo van a encontrar como el PEA. Entonces, el deber sencillo. Lo que tienen que hacer es consultar los términos, estanflación, inflación, deflación, oferta, demanda, y qué es el programa de estabilización y ajuste, porque en base a eso vamos a arrancar la siguiente clase, y después ya vamos a lo que sería la más centralizada en Latinoamérica, como en los años 80 tuvo grandes deudas más que nada. Entonces, ¿hasta allí alguna duda? ¿O quedamos todo claro? Mm, Sí, sí todo está claro. claro. Ok,
Entonces, cualquier cosa me pueden escribir o preguntando de la materia en caso de que no entiendan, igual les responderé. Para la siguiente semana espero ya tenerles las notas de lo que me han enviado. Y eso. Harán los deberes, avisaránles a sus compañeros que ya se les va a enviar el video y no se olvidarán de pagar las pensiones. Entonces, con esto terminaríamos hasta aquí. Nos veríamos la siguiente clase. Mm, Listo, profe. Ya Gracias. dicen, La muchas próxima, sí. gracias. Nos vemos. Ya, profe. No sé qué más.